Hola, soy Llano Santamaría Ortega y a continuación voy a exponer los errores que tuve en el examen tipo test de convocatoria ordinaria de la asignatura Metodología del Entrenamiento, concretamente de la parte del profesor Jesús Rivilla. Vamos a ello. El primer error que tuve era que me preguntaba si una serie de 6-8 repeticiones de 30 posibles, ¿para qué no se debe utilizar porque no iba a ser óptimo? La respuesta correcta y la que yo también marqué era que para una persona de nivel básico cuya prioridad era hipertrofia y que quería trabajar con cargas bajas. Sin embargo, lo que hizo que yo tuviese mal esta pregunta es que yo también marqué otra más que no debería haber marcado. Esta que yo marqué era para una persona de nivel alto que tenía prioridad fuerza, pero que quería trabajar con una fatiga baja. ¿Por qué esto no es correcto? Pues más que nada porque esta serie de la que nos está hablando tiene muchas repeticiones en reserva. Para trabajar con prioridad fuerza yo tengo que hacer la mitad de las máximas repeticiones posibles, pero si encima quiero trabajar con una fatiga baja, según los apuntes del profesor, tengo que trabajar, hacer un tercio de las repeticiones máximas que podría hacer. Esto es lo equivalente a la serie que nos está dando, por lo tanto sí que se podría utilizar esa serie. Y como la pregunta nos decía en qué caso no se debería utilizar, esto es incorrecto, porque no se debe utilizar en una persona con hipertrofia que quiere trabajar hipertrofia, porque la hipertrofia se debe trabajar con un RIR entre 0 y 4 y esto es mucho más alto que eso. La siguiente pregunta me decía que la dominada puede categorizarse como un ejercicio a elevada especificidad. Yo a esto contesté que era falso y que daba igual el caso, que la dominada no era un ejercicio de alta especificidad. Sin embargo, la respuesta correcta era que era verdadero y que si la persona quería trabajar la dominada, esto era un ejercicio de elevada especificidad. Efectivamente, tuve un error ahí, ya que si yo quiero trabajar la dominada, mi objetivo es mejorar la dominada, conseguir hacer más dominadas, conseguir hacer alguna dominada, lo que yo tengo que trabajar, el ejercicio más específico del que yo voy a trabajar para ello es hacer una dominada. Puedo realizar otros ejercicios que puedan tener una transferencia positiva y me puedan ayudar a mejorar esa dominada, pero el ejercicio más específico, con más especificidad que yo voy a poder hacer va a ser la propia dominada. En la siguiente pregunta me decía que las cargas bajas o muy bajas, aunque el resto de variables fuesen correctas, no eran adecuadas yo en esto puse que no eran adecuadas para una persona de nivel intermedio alto con experiencia de un año, cuyo objetivo era la hipertrofia. Esto es falso, ya que se ha demostrado que si el resto de las variables son correctas, yo puedo trabajar con cargas bajas o muy bajas la hipertrofia. Voy a poneros un ejemplo. Si una persona que quiere trabajar la hipertrofia hace 20 repeticiones de 21 posibles, tiene un ritmo muy bajo, entre 0 y 4, como hemos comentado anteriormente, por lo tanto está trabajando la hipertrofia con cargas muy bajas, pero está trabajando de manera correcta la hipertrofia. Vamos a por la siguiente pregunta, en la que me decía que señalase la correcta y yo señalé que un programa de fuerza con prioridad neuromuscular tiene el foco atencional es interno muscular, ya que supondría un aumento de la activación muscular. ¿Por qué esto es incorrecto? Pues porque el foco atencional en la prioridad neuromuscular es realizar los ejercicios, o sea, el levantamiento de la carga a la máxima velocidad intencional posible. De hecho, cuando esta velocidad se reduce en un 20%, yo debo parar. Y esto es más o menos cuando llevo la mitad de las repeticiones máximas posibles. Otro error que tuve fue que me decía que de una serie de 18-20 de 20-22 posibles, ¿para qué no era adecuada? Yo puse que no era adecuada para una persona experta con prioridad hipertrofia.
¿Por qué esto es incorrecto? Porque una persona, como hemos dicho antes, que tiene prioridad hipertrofia, quiere trabajar entre un RIR entre 0 y 4. Aquí el RIR es 2, por lo tanto sería correcto y sí que sería adecuado trabajar con ese tipo de series la hipertrofia. Las respuestas correctas a esta pregunta eran dos personas con prioridad fuerza. Una de ellas sí que la había marcado, pero la otra no. Vale. Otro error que tuve era lo mismo, que me decía que señalase la correcta, y yo señalé que la motivación era lo primero y lo más importante a la hora de decir que un ejercicio era adecuado para una persona. Pese a que la motivación sí que es importante, no es lo más ni lo primordial. Hay tres variables las que tenemos que pensar para decir que un ejercicio le va como un guante a una persona. La primera es el nivel de estabilización, o sea, de estabilidad y de coordinación, que no debe perjudicar a la persona. Otra variable son los objetivos que tiene esa persona, muy importante. Y ya por último son los gustos, la motivación, etcétera, de esa persona. Y esto sería lo que sería correcto, pero esa no era cierta, ya que no era lo más importante. Otro error que tuve fue en otras de estas de marca la correcta, que yo marqué que un programa dividido en torso-pierna era adecuado para una persona que entrenaba 3 días a la semana y tenía prioridad fuerza. Esto no es correcto, ya que este programa se queda muy desequilibrado. Vamos a imaginar una persona que va 3 días a entrenar. El primer día hace torso, el segundo hace pierna. ¿Qué hace el tercero? Hace torso, hace pierna. Lo que haga va a hacer que el otro se quede desequilibrado. Va a haber grupos musculares que no van a trabajar y que se van a quedar desequilibrados. En cuanto vamos a ir a otra pregunta, esta era lo mismo de marcar la correcta. Yo marqué 3 o 4 y las 3 que marqué eran incorrectas. El primer error que tuve fue que yo puse que para provocar un aumento de la masa muscular, la carga relativa era necesario entrenar con una intensidad entre el 60 y el 75% de un RM. Esto, como hemos dicho antes, no es correcto, ya que se puede trabajar con cargas bajas, medias o altas, mientras que el resto de variables sean correctas. Entonces no tendría por qué ser con este porcentaje del RM, sino que tuviese un RIR adecuado para hipertrofia. En cuanto a otra respuesta incorrecta que tuve dentro de esta misma pregunta, era que yo puse que una persona de nivel básico con prioridad estructural debía tener un carácter del esfuerzo medio. Esto es incorrecto, ya que para prioridad hipertrofia, en este caso estructural, se debe tener un carácter del esfuerzo alto. Otra de las respuestas incorrectas que tuve en esta misma pregunta fue que yo puse que un programa de fuerza dividido, un poco lo de antes, para personas que entrenan de 2 a 3 veces por semana, está bien porque aporta variedad al entrenamiento. Esto, como antes, vuelve a ser incorrecto un poco por lo que decíamos. Vamos a imaginar una persona que trabaja 2 días y que es un programa dividido en torso-pierna igual. Pues un día va a trabajar torso, el otro pierna, pero ya no va a volver a trabajar nada hasta la semana que viene. Entonces no va a haber variedad, no va a haber nada y más. Y ya si pasamos a 3 días a la semana es lo mismo que hemos comentado antes, de que un día se queda un poco colgado y va a haber grupos musculares que trabajan más que otros. Vamos a por las últimas preguntas, los últimos errores que tuve en este examen. Era otra de marcar la respuesta correcta y aquí tuve 2 errores. El primero de ellos fue que yo puse que los fondos de brazo con rodilla o sin rodilla eran óptimos para una persona de iniciación. Esto es incorrecto, ya que para una persona de iniciación no se recomiendan los ejercicios básicos debido a la inestabilidad y a la demanda de la fuerza. Para estos casos, la mejor opción es hacer ejercicios multiarticulares que sean regresiones de estos ejercicios básicos. Vamos a poner un ejemplo. En vez de hacer unas flexiones o unos fondos de brazo o un press de banca, lo que puedo hacer es hacer una máquina guiada. Poco a poco voy a ir introduciendo y voy a hacer la transición de manera rápida para evitar carencias en la estabilidad.
Otro error que tuve en esta misma pregunta fue que decía que era aconsejable realizar ejercicios de aislamiento para grupos musculares más pequeños, como bíceps, tríceps, etcétera, para todo el mundo. Daba igual el tipo de entrenamiento, etcétera, que siempre era aconsejable. Esto no es verdad, no es correcto, ya que lo aconsejable por lo general son realizar ejercicios multiarticulares. Si una persona me pide realizar para el tema de la motivación, de darle un regalito, porque le gusta mucho, por ejemplo, el bíceps y lo quiere trabajar, pues puedo hacerle un ejercicio aislado de un curl de bíceps o algo así. También puedo hacer ejercicios de aislamiento dentro de algún tipo de programa de entrenamiento si quiero trabajar algunos músculos que sean más aislados, pero esto no es correcto que sea bueno para todo el mundo, ni eso. En cuanto a la última pregunta, volví a tener 2 errores, era lo mismo, marca la respuesta correcta y yo marqué 2 incorrectas. La primera decía que el entrenamiento de fuerza en personas que desean perder grasa y tienen que el entrenamiento de fuerza era lo óptimo para las personas que tenían un sobrepeso moderado y querían, pues eso, perder grasa y prioridad neuromuscular. Esto es falso, ya que las personas que tienen un sobrepeso y quieren perder esa grasa, lo mejor es que aumente el gasto energético. El programa de entrenamiento que más se acercó a esto, a perder gasto energético, es el programa de hipertrofia, por lo que sería más correcto hacer un programa de hipertrofia que un programa de fuerza con prioridad neuromuscular. En cuanto a el último error que tuve en este examen, fue que me decía que la hipertrofia existe un volumen máximo recomendable por grupo muscular por sesión y que ese número máximo era entre 6 y 8 series. Esto no es correcto, ya que según los apuntes del profesor de esta asignatura, para prioridad hipertrofia, para un objetivo de hipertrofia, el número de sesiones por serie debe ser, o sea, por sesión, debe ser menos de 10. Y luego el número de series por grupo muscular por semana debe estar entre 10 y 30.